Esto es Psicosalud Podcast. Hablemos de ansiedad y depresión. Con Fructuoso Martínez y Leo Gómez, LG. Sean todos bienvenidos. Aquí estamos, estimados amigos, saludos, bienvenidos todos a un nuevo episodio de su Psicosalud Podcast. Hablemos de ansiedad y depresión. Hoy estamos aquí para una vez más tratar el tema del cuidado de tu salud mental. Gracias por estar aquí con nosotros. Hola amigos, gracias a todos por estar aquí y bienvenidos a otro tema súper interesante para cuidar nuestra salud emocional. Muy bien, queremos agradecer en primer lugar a todos aquellos que nos apoyaron en la primera edición, en el estreno de este podcast, que ha sido muy bien recibido para ser la primera ocasión, y esperamos pues que en este segundo episodio el interés siga siendo el mismo y vaya en aumento para que así podamos alcanzar una mayor audiencia, sobre todo que quienes nos escuchan puedan compartir con personas allegadas, conocidos o quienes consideren que necesitan este tipo de contenido para mejorar en su situación, en su condición de salud mental. Hoy, como decía mi estimado amigo Fructuoso, vamos a tratar un tema muy interesante y hoy pues le corresponde el turno a la ansiedad, y muchas personas que incluso la padecen no saben exactamente de qué se trata, de qué es esto de la ansiedad. Además de la depresión, pues es uno de los trastornos que también tiene un alto índice en la población mundial. Vamos a hablar un poco entonces acerca de qué es la ansiedad. Y esta ansiedad la vamos a dividir, esta temática, en dos puntos. Primero la ansiedad natural y luego la ansiedad patológica. Y será nuestro amigo Fructuoso quien se encargará de hablarnos de la ansiedad natural. ¿De qué se trata esto? Como bien dijo, son dos ramas de la ansiedad natural y la patológica. La ansiedad natural es aquella que viene con nosotros ya desde que nacimos, porque aunque suene raro, la ansiedad es completamente natural. La ansiedad viene con el ser humano. ¿Por qué? Porque es nuestro mecanismo de defensa ante situaciones de riesgo. Esto nos servía mucho en la era prehistórica, cuando el ser humano tenía que convivir con animales salvajes, tenía que protegerse de la lluvia, del frío. Todo eso, este mecanismo complicado de la ansiedad, es lo que obligaba al ser humano a hacerle frente a esos problemas o a escapar de ellos. Así es como se define la ansiedad natural. Es aquel mecanismo por el cual tú o te defiendes de las cosas que te pasan o huyes de ellas y ves que no puedes. Una persona que no tenga o que no sufra de ansiedad natural básicamente no está preparada para lidiar con la vida. ¿Por qué? Porque nunca va a saber cuándo va a estar en peligro. Y bueno, eso servía antes en la era prehistórica por los monstruos que había en el ambiente, pero ahora no, ahora esos peligros son más emocionales que reales. Ya no pierdes la vida, ya no está en riesgo tu integridad como tu cuerpo, como tu persona, sino que tu salud mental y tu salud emocional. ¿Cuáles son ahora esos monstruos? Pues son una ruptura amorosa, que te despidan del trabajo, todos esos problemas que nosotros catalogamos como dañinos para nuestra salud mental. De eso es de lo que nos protege ahora la ansiedad, de no sufrir algún riesgo emocional. Aunque también hay todavía muchos peligros reales, como tener un asalto, tener un secuestro, que nos asesinen, todas esas cosas. También está preparado nuestro cuerpo para avisarnos, y es una respuesta natural del cerebro que te dice, oye, mira, está pasando todo esto que es muy extraño, tienes que huir o tienes que hacerle frente. Esa es la ansiedad natural. Es un mecanismo, un sistema de defensa, un sistema natural de defensa y de preservación de la vida que tiene el ser humano dentro de sí mismo, y básicamente es para protegernos. Pero
cuando hablamos de la ansiedad patológica, entonces ya debemos comprender que es el desequilibrio de ese sistema natural. Cuando hay un desequilibrio del funcionamiento, es como cuando tenemos una alarma contra robos y resulta que se activa en un momento de que no está pasando nada. Bueno, la ansiedad en general es un trastorno psicológico en el cual la persona sufre de un grave pánico, de un grave miedo, tiene mucho miedo, tiene mucha preocupación por lo que o está viviendo en el momento presente o piensa que va a pasar a futuro. La ansiedad está muy relacionada y está más relacionada con el futuro que con el presente y con el pasado. Como quien dice, la persona se adelanta a los hechos y da por hecho muchas cosas que todavía no suceden y ya por eso se siente mal. Entonces, ¿hay algún factor que pueda estar pasando en la vida de una persona que genera la activación de un sistema defensivo que produce en la persona una cierta reacción hormonal, inclusive para que el cuerpo, para que el cerebro incluso envíe más sangre hacia, por ejemplo, las piernas, para que tenga la fortaleza para correr? Entonces, ese sistema te permite incluso poder accionar para protegerte, para huir de esa situación que está aconteciendo. Cuando esto se desequilibra, entonces sucede que de pronto tú estás en un momento donde no hay ningún peligro, donde no pasa nada, y comienzas a sentir en ti esas reacciones características de cuando estás frente a un peligro, de cuando estás frente a la necesidad de enfrentar una situación o algo semejante, y por eso entonces comienzan a percibirse ciertas cosas en nosotros y nuestras emociones que pues lamentablemente uno no comprende en el momento si no tiene el conocimiento de esto. Por ejemplo, les comparto que en mi caso, cuando comencé a tener por primera vez ansiedad, yo considero, amigos y Tocho, considero que se detona o se desequilibra, y aunque ya vamos a hablar de las causas, un poco esto es por acumulación de esa acumulación de estar como que guardando. Aguantarse los problemas. ¿Sí? Sin expresar situaciones internas que son de repente una tensión emocional y de pronto se activa. Yo digo que esto es como un mecanismo como una válvula de las ollas de presión que se va llenando hasta que suena, sale disparado ese aire, esa concentración, ¿verdad? Del calor que genera la olla de presión. Y así se dispara ese sistema en nosotros y se desequilibra de manera que comenzamos a sentir una cantidad de cosas que no tienen por qué, no tienen razón de ser. En mi caso, les decía que quería compartir, yo trabajaba, les cuento rápidamente, en un restaurante, trabajaba en la barra de la parte de la lunchería del restaurante. Me tocaba servir café, me tocaba servir bebidas, me tocaba servir otro tipo de productos allí en esa barra, y ya yo venía con situaciones particulares que me estaban causando mucho estrés y venía concentrando mucha atención, no dormía bien, bueno, y así estaba trabajando. Y el día que sufrí por primera vez un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, eso que viene de golpe, pues así como de forma súbita. Yo estaba trabajando en el horario del mediodía, que es cuando se acumula la gente, y me pedían una cosa y otro, y me tenían como tú sabes, ¿no? En eso donde se aglomeran las personas pidiendo servicio en un comercio. Y bajo estrés. Y lo que sentí fue ganas de soltar todo y salir corriendo. Y pedí permiso para salir porque me sentía como un susto, como un ahogo, como una cosa que necesitaba salir. Estaba en un lugar abierto y sentía que me estaba ahogando. Y así es más o menos como se detona al momento que se desequilibra ese sistema natural de la ansiedad. En tu caso, ¿cómo lo experimentaste? Yo les comparto que tengo fobia social, o sea, yo no puedo estar en lugares con aglomeraciones de personas porque me siento muy mal. Una vez estaba en el centro de mi ciudad, eran las compras de Navidad, pero había tanta gente, que yo recuerdo que tenía como 10, 11 años, me puse detrás de mi mamá así temblando, porque era mucha gente y no sentí todo lo que se siente con la ansiedad.
Y no, fue horrible. Y hasta la fecha, el simple hecho de pensar que voy a tener que salir para hacer lo que sea, ya me da náuseas, ya me da vómito, ya me dan ganas de ir al baño. O sea, todo eso es horrible, horrible. También es un tipo de ansiedad. Lo mío se llama ansiedad social. Sí, ahora podemos hacer entonces una recapitulación. La ansiedad es un sistema natural en el organismo del ser humano de defensa, de preservación de la vida, de protección, y la ansiedad patológica se diferencia entonces de este sistema natural en que es el desorden, el desequilibrio de este sistema y que genera entonces una cantidad de síntomas y reacciones impropias de un momento en el cual no hay ningún peligro, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco más acerca. Básicamente se activa cuando no debería de activarse. Exactamente. Cuando no hay razones para activarse, se activa. Sí. Y eso es lo que pone a la gente en un estado de mucha intranquilidad y temor, que no sabe lo que está ocurriendo. Hablemos un poco de las causas de la ansiedad. Bueno, las causas de la ansiedad, como ya dijimos hace rato, causa la ansiedad en sí son dos grandes ramas: las cosas reales y las cosas emocionales. Las cosas reales, pues, son todas las que representan un peligro hacia nuestra persona. Como bien usted lo dijo, alguna balacera, algún asalto, algún posible secuestro, que alguien quiera intentar hacernos daño con un cuchillo, con una pistola. Eso es la causa real. Y la causa emocional es cuando hay algo que puede afectar nuestras emociones de por medio. Como ya lo había dicho, una ruptura amorosa, que nos despidan del trabajo, algún cambio de casa. En mi caso, la gente, que bueno, no debería de haber ningún miedo, pero como yo siempre he sido una persona penosa, que no me gusta estar con tanta gente, eso provoca la crisis de ansiedad, el estarme rodeado de mucha gente o el hablar en público también. Yo aquí me desenvuelvo muy bien porque es una cámara, somos dos personas, pero cuando me toca estar frente a grandes masas de multitudes, sí me siento muy nervioso. O sea, ahí es cuando se desencadena la ansiedad, cuando la mente se siente incómoda y piensa que va a haber algún tipo de mal en las emociones. Dentro de esas causas que encontramos que producen la ansiedad, ya decía yo que en mi caso, en experiencia, y he visto también que muchas personas sucede así, es esa acumulación de cosas, de preocupaciones, de situaciones como por ejemplo el no querer estar realizando algo, hacer algo por obligación, de repente estar en una situación de pareja difícil o, por ejemplo, una persona que está entre dos amores y que eso le causa esa situación, ¿no? De cómo llevar ese problema, que no se enteren las dos personas con las que anda, por ponernos un ejemplo. Gente que de pronto está también sometido bajo mucha tensión emocional en el trabajo porque trabajan bajo presión, se les exige demasiado en el trabajo, también puede ser en el estudio. Son personas también que de pronto tienden a anticipar desgracias, anticipar males, que piensan siempre negativamente, me va a ir mal, me va a pasar esto, siempre están como que con pensamientos que llamamos rumiantes, que le generan ese estado de inclusive anticipar las cosas antes que les sucedan. Ya ellos están convencidos de que les va a pasar algo y entonces están como a expectativa, como en una zozobra. Y al final de cuentas, pues tanto acumular eso llega un momento en que ya se vuelve patológico y se hace un estado permanente. Y esa es la situación, ¿no? Porque así es. En las primeras del cambio puede que haya un momento de ansiedad, pero cuando ya se generaliza, se convierte en lo que se conoce como la ansiedad generalizada, ¿no? Y ahí podemos mencionar un poquito los varios tipos de ansiedad que se conocen. La más conocida creo yo que es la ansiedad generalizada, pero también hay otros tipos de trastornos de ansiedad, que es como se conoce exactamente. Sí. Otro de los muy conocidos dentro del tema de la ansiedad, porque son diversos, los tipos de ansiedad, es conocido como el TOC, que sufren algunas personas que tienen como ciertas, yo digo manías, en el sentido de que ellos necesitan cumplir como una especie de ritual.
Es una obsesión y una compulsión. Entonces, la obsesión es el pensamiento que, por ejemplo, te vas a la cama en la noche y dices, ¿será que apagué la cocina? O cerré la bombona del gas. Y no te puedes dormir porque tienes esa inquietud. ¿O será que le pasé llave a la puerta? Y te tienes que levantar y pasarle de nuevo la llave a la puerta. Confirmar que está. Ir a revisar la bombona. Y te vas a acostar. Tienes que cumplir eso inclusive varias veces porque es una obsesión con la cosa. Pareciera que se olvida y vuelves de nuevo y así estás por mucho tiempo. Y si no haces la compulsión, no tienes tranquilidad. Y eso es un estado agotador. Otros tienen obsesión compulsiva con la limpieza, por ejemplo. Ujú. Sobre todo esto proliferó mucho con el tema de la llamada pandemia del COVID. Con la pandemia. Ujú. La gente tenía que estarse lavando las manos y estas personas que tienen ese tipo de TOC o esa obsesión compulsiva por el tema de la limpieza, imagínate tú cuántas veces se estaban limpiando y lavando las manos al día y ahora más reforzado con el tema del mensaje de que lo hiciera, ¿no? La gente, ese Sí, tipo de cosas. sí. Sí, también Y encontramos. también existen los trastornos mixtos que llevan relación. Son, o sea, es un vaivén, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Sí, en mi caso, lo que padecí por tiempo fue un trastorno mixto de ansiedad y depresión, ¿no? En mi caso, sucedió que comenzó con ansiedad y luego la ansiedad fue generando depresión. Porque cuando esto sucedió, en mi vida esto aconteció en dos etapas de mi vida. Yo hablo de los 5 años en los que estuve, ya hace 3 años atrás que salí de eso, pero yo realmente por primera vez caí en ansiedad y depresión hace muchísimos años atrás. Entonces, en aquella ocasión, fue la primera vez que fue cuando me ocurrió esto de estando en el trabajo, en el restaurante, y la ansiedad me llevó a la depresión porque como yo no sabía, no tenía idea de esto, por eso es que, estimados amigos, esto es muy importante el transmitir, difundir esta información, porque como yo no sabía lo que estaba sucediendo en mi vida, yo me obsesioné con la idea de que me estaba volviendo loco. Y yo lloraba mucho en momentos por la angustia que sentía de qué me estaba pasando. Y en este caso yo padecí mucho de eso, de realización. Yo sentía como que mis oídos escuchaban los mínimos sonidos, como que se amplificaba el sonido de las cosas y los murmullos de las personas, como que cuando hablaban entre ellos, como que se concentraban aquí en mis oídos. Me sentía como extraña entre la gente, caminaba en las calles y yo veía como a la gente como si ellos fueran de otro mundo, yo como si yo estuviera fuera del mundo real, y eso me generaba tanto miedo, tanto susto, y mi mente me decía, te estás volviendo loco, te estás volviendo loco, me estoy volviendo loco, y yo lloraba porque no sabía lo que me pasaba, y lloraba mucho, y bueno, eso fue, me entré en un estado de tan profunda tristeza que me fue llevando a la depresión también, y ahí se mezclaron ambas cosas, ansiedad y depresión, que cuando se combinan es como un cóctel diabólico, una cosa que Sí, como tú decías, un sub y baja, ¿no? Lo lleva a uno a experimentar cosas muy terribles. sí. Yo cuando sufrí todo esto o sea, antes de que me diagnosticaran lo del trastorno bipolar, yo sufrí mucho porque como no sabía lo que tenía, nada más un día sentía la ansiedad, luego se me pasaba y llegaba la depresión, pero yo no sabía ni cómo, ni por qué, ni por dónde. O sea, nada más me sentía mal y me sentía mal. Mi mente lo que hizo fue que creó un personaje. Yo me personifiqué. Es la despersonalización, pero es a otro grado ya, porque ya estás saliendo de ti mismo, te estás convirtiendo en un personaje. Yo en este caso tenía lagunas mentales, pasaban días, semanas en los que yo ya no recordaba nada, hasta que ella me decía, no, pues mira que te pusiste y que hiciste esto, hiciste esto, hiciste esto. Y yo no sabía ni qué onda. ¿Por qué? Porque la mente para tratar de resguardarse se crea ese personaje. Ahorita por el tratamiento y todo ya no lo tengo, pero sé que si dejo mi tratamiento y me vuelvo a dejar llevar por los síntomas, va a volver ese personaje y voy a tener esas lagunas mentales. Por eso es que entonces en esos casos se recomienda usar antipsicóticos para como que estar más conectado con la realidad, ¿no? Ok, vamos entonces a estar hablando de distintos tipos de trastornos de ansiedad con más especificidad en otros episodios de este podcast. Y vamos ahora a ir
eh, tratando un poquito con más detalle lo que tiene que ver con los síntomas. ¿Cómo se identifica que la persona está atravesando por un trastorno de ansiedad por sus síntomas? Bueno, cuando una persona sufre de ansiedad, lo primero que llega es un sentimiento de angustia. La persona tiene mucho miedo. Hay veces que sí se sabe a qué se tiene miedo y hay veces que no, pero siempre se tiene mucho miedo, mucha angustia por algo que pueda pasar. Luego viene el corazón, late mucho, empieza una taquicardia muy fuerte, hay sudoración excesiva en el cuerpo, y como ya lo dijo, nuestro cerebro manda las señales para que la sangre llegue más rápido a otras partes, a ciertas partes del cuerpo, como las piernas, como las manos. Me ha tocado ver a pacientes, personas con ansiedad, que tienen sus manos rojas, rojas, rojas. ¿Por qué? Porque ahí va toda la sangre para que pueda el cuerpo hacer algo con las manos y tratar de defenderse. Ahora que tú mencionas eso, Entonces, no sé si has notado que algunas personas dentro de los diversos trastornos de ansiedad, por eso mismo que tú acabas de mencionar, están en esta situación como se siente algo tan como una intranquilidad con las manos. Eso también es sí, una señal de eso. andan con las manos inquietas. Sí. Sí, también es una señal. Siempre están mueve y mueve sus manos o sus pies, siempre están con los pies moviéndolos. Es una señal de que el cuerpo quiere escapar. Pero ¿de qué? Ese es el dilema aquí. O sea, muchas veces no hay de qué escapar y el cuerpo como quiera tiene toda esta sintomatología de querer correr, pero no sabes de qué. Así es. Es importante también decir que los síntomas del trastorno de ansiedad son diversos y cada persona es única y es distinta, Sí. y en cada persona se puede manifestar de manera distinta cualquiera de estos síntomas, no necesariamente debe tenerlos todos. Como tú decías, la taquicardia, el aumento del ritmo cardíaco es muy característico de la ansiedad. Lo otro que yo mencionaba hace un momento era el tema de la respiración, sentirse por una parte como Es ahogado, agitada. y también una respiración entrecortada y agitada. He visto mucho en televisión que las personas agarran una bolsa y tienen que respirar con la bolsa para calmar un poco el asunto de esa ansiedad con el tema de la respiración y del ahogo. También Sí. está lo de la sudoración, náuseas, escalofríos, tensión. Otro de las cosas que causa también la ansiedad son los problemas gastrointestinales. Eh, Ujú. a la gente dice que siente los nervios en el estómago. Gastritis. Sí, la gastritis también, pero esa sensación que se siente en el estómago como una punzada, cuando te da un susto, eso que la gente dice, no, a mí me atacan los nervios en el estómago. Eso es Ujú. un síntoma de ansiedad en realidad, lo que le está sucediendo. También algunos llegan creo que tú lo has experimentado tú, a los mareos, incluso hasta llegar a caer inconsciente, a desmayarse por causa de las náuseas, los mareos. Y mencionábamos un poco acerca del problema con la intranquilidad en las manos, y muchas veces porque se siente hormigueo en las manos, en la cabeza, en los brazos, en las piernas. Todos estos son síntomas característicos. No sé si hay algún otro más que se me escape en este momento. Pues le digo que es muy raro, pero yo lo tengo. Muchas ganas de ir al baño. Pero eso pasa porque uno se pone demasiado nervioso y el cuerpo trata de echar todo lo que tenga, ¿verdad? Pero Claro, claro. no deja de ser muy incómodo porque uno está ahí y Sí, ocurre que a veces tiene hasta que ir varias veces seguido, ¿no?, a hacer sus necesidades. sí. Bueno, ya para concluir este episodio del día de hoy, esperando que la audiencia esté atenta a esto, ya hemos hablado un poquito acerca del problema y vamos a hablar un poco acerca de cómo tratar estos trastornos de ansiedad. Bueno, pues como siempre digo y siempre seguiré diciendo, lo importante es acudir con un especialista de la salud mental, ya sea un psicólogo o un psiquiatra, pero el más recomendable es el psiquiatra. ¿Por qué? Porque es el que da una terapia integral. ¿Qué quiere decir esto? Que aparte de ayudarnos con el medicamento, nos ayuda con la psicoterapia, una buena terapia integral.
en donde se le dé seguimiento a su historial emocional, o sea, para darnos cuenta de qué es lo que está provocando su ataque de ansiedad y cómo ayudarle. Y también para darle los medicamentos que le traten esos síntomas, que le traten los síntomas, porque cuando nuestro cerebro está en una crisis de ansiedad, lo que hace es liberar el cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, lo que necesitamos son medicamentos que ayuden a controlar ese cortisol. Y ya el especialista es el que nos va a decir qué medicamentos usar. Pero lo importante, lo realmente importante es averiguar por qué la persona se pone así y tratar ese problema emocional, porque muchas veces es emocional, no en todos los casos, porque también hay casos patológicos, biológicos, pero en la mayoría de los casos tiene una solución ese estado de ansiedad, pero la persona necesita ayuda para identificarlo y para trabajar en ello. Así es, yo en base a mi experiencia diría que, bueno, un psiquiatra es un profesional de salud más completo, porque además de tener la capacidad para hacer psicoterapia, está autorizado para recetar medicina, para diagnosticar qué tipo de problema está atravesando la persona a nivel mental, a nivel emocional, mientras que los psicólogos, psicoterapeutas, este tipo de personas también realizan una terapia importante, una parte importante del tratamiento para este tipo de trastorno. Creo inclusive que es la más importante, porque aunque el psiquiatra es más completo, muchas veces el psiquiatra se dedica más a la parte de recetar los medicamentos que a la parte de la psicoterapia como tal. Y regularmente siempre trabajan en los servicios de psiquiatría o psicología, siempre trabajan como en alianza, ¿no? El psicólogo con en alianza, sí. Y yo considero que estos medicamentos, que básicamente lo que se recomienda para ese tipo de problema, claro, cada caso es particular, pero lo básico que siempre recomiendan son ansiolíticos y antipsicóticos para ese tratamiento. Y en el campo de la psicoterapia, terapia cognitiva conductual, básicamente es la que se utiliza para este tipo de situaciones. Básicamente eso y bueno, todo lo que tiene que ver con el acompañamiento y el entorno, sobre todo en la parte psicoterapéutica, el que la persona pueda razonar, por eso se llama cognitivo, para que pueda razonar en lo que está sucediendo, darse cuenta de la realidad, de que no es como lo ve la mente de la persona que está en ese estado, sino irlo haciendo entrar en razón de la realidad de las cosas y que son esos mismos pensamientos que están generando todos esos niveles de ansiedad. Y bueno, ya los medicamentos ayudan a controlar la parte del desequilibrio hormonal de los neurotransmisores en el cerebro, que, como tú bien mencionabas hace un rato, cuando hay ese desequilibrio en la parte neuronal, entonces allí se genera por el cortisol toda esa reacción también que la persona está en tensión. Y no saben exactamente lo que les sucede. Y la gente que lo rodea, su entorno familiar o de amigos, mucho menos. Y la gente hasta comenta y rumora, este se está volviendo loco, fulano se está volviendo loco, fulana se está volviendo loca. Y no entienden realmente que lo que están es un estado de ansiedad y que no tiene nada que ver con la locura. De hecho, la ansiedad en comparación con la depresión no está tipificada como una enfermedad, sino como un trastorno, y son distintas las definiciones de la una y de la otra. Pues bien, creo que hasta aquí nos ha alcanzado el tiempo para este tema del día de hoy. Y ya en próximas ediciones de este su podcast Psicosalud, hablemos de ansiedad y depresión, estaremos tratando de forma más específica cada una de estas características. Hoy quisimos hacerlo de manera general. Esperamos que pues lo dicho sea de utilidad para todos ustedes que nos ven. Recuerden regalarnos un like, compartir este video y comentar. En especial, Tocho y estimados amigos, estamos abiertos a que quienes deseen compartir su testimonio con nosotros, escríbanos a hablemos de ansiedad y depresión.blogspot.com. Allí puede hacer contacto con nosotros y escríbanos para notificar el deseo de compartir su experiencia. Usted no puede escribir su experiencia si le da temor a aparecer con nosotros aquí, porque lo podríamos invitar a aparecer con nosotros aquí. Si le da temor, si le da miedo escénico, usted nos envía su historia por escrito y nosotros aquí contamos historias reales, historias de la vida real.
Me parece muy bien. Y para concluir este podcast, lo que siempre decimos al final, si usted o alguien de su entorno tiene estos síntomas, por favor, hay que buscar ayuda, hay que tratar de salir de ello. Sí tiene una solución, a diferencia de la depresión, como bien dijo nuestro amigo Leo. La ansiedad es solo un trastorno que se puede llevar muy bien con psicoterapia. Y bueno, los medicamentos son de apoyo, pero con psicoterapia se puede salir adelante de las crisis de ansiedad. Así es. Bien, estimados amigos, esto fue un episodio más de su Psicosalud Podcast, hablando de ansiedad y depresión. Los invitamos para el próximo episodio, cuando nuevamente traeremos un tema de interés para el cuidado de la salud mental. Será entonces hasta la próxima.